Se dice que en el mundo hay cuatro clases de economías: países avanzados, países desarrollados, emergentes, Argentina y Japón, que son casos apartes, ¿no? Hoy vamos a analizar el caso del país nipón, una economía que ha estado estancada realmente en las últimas 3 décadas, después de aquel burbujón inmobiliario que sufrió en los 90, y desde entonces parece que no remonta, ¿no? Se habló también a nivel bursátil de la japonización. El Nikkei, bueno, sin contar dividendos, es verdad, pero que estuvo en una fase correctiva prácticamente de 3 décadas, y toda una economía con una deuda prácticamente del 250% sobre PIB. Esto es una barbaridad. Para que hagamos una idea, España, que se critica mucho la deuda pública, pues tenemos más o menos un 115, o Francia en esos entornos, Italia un poco más, Estados Unidos un 120, 125, se mueven en esos entornos, y ya hay mucho foco puesto por la insostenibilidad de deuda, cuando Japón, repito, el dato, 250% de deuda sobre PIB, y el país no colapsa. De hecho, la calidad de vida sigue siendo bastante buena. Es verdad que encadena recesiones cada prácticamente 4 años y se ha estancado, Iba a comerse el mundo en los 90 y ahora pues está viendo como muchos países le están pasando o le van a pasar en próximos lustros. Vamos a analizar el caso de Japón y por qué Europa está mirándose en ese espejo, quizá no el mejor espejo del mundo. Vamos a ver cómo tiene problemas estructurales que no está corrigiendo. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y como siempre, quiero hacer esta sección con apoyo visual. Vamos a ver hoy 5 imágenes, las vamos a ver como siempre en la pantalla. Y luego fijaros, esta primera es, aquí lo veis, el PIB, cómo se ha estancado Japón. Bueno, de hecho la palabra japonización, que es peyorativa, es un término que usamos los economistas para hablar de la esclerotización económica, cuando una economía no crece, se estanca y bueno, pues no acaba de arrancar, ¿no? Y Japón lleva 30 años así. Bueno, ya sabéis la historia, muchos, imagino, una crisis inmobiliaria. De hecho, bueno, pues en los 90, los que venís a alguna cana como yo, recordad que Japón parecía que incluso podía superar a Estados Unidos a nivel de PIB. Bueno, era el país puntero en tecnología, las mejores empresas del mundo eran japonesas. Y repito, parecía que se podía comer a Estados Unidos y luego pues llegó y había mucha inversión, subían los activos, la riqueza caía. Bueno, clásica burbuja. Aquí en España nos recuerda un poco con matices a lo que sufrimos en el año 2008, ¿verdad? Parecía que el dinero caía del cielo, se hacían ricos todo el mundo, ¿no? Subían los activos, la gente se endeudaba, el colateral subía. ¿Qué problema había? Bueno, pues que todo eso, cuando se descoordina ahorro-inversión, pues al final es un castillo de naipes, es artificial, ¿no? Toda esa riqueza que realmente no existe, ¿no? Eso suele suceder cuando se manipulan los tipos de interés a la baja. Los tipos de interés son el precio más importante del mercado, el precio del tiempo que llamo yo, ¿no? Bueno, pues todo esto en los años 90 ha generado pues una década, unas 3 décadas, en su día le llamamos la década perdida a Japón, pero realmente podemos decir las 3 décadas perdidas que ha tenido Japón. Fijaros, Japón en grande para que veáis a nivel de PIB, en comparación con otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, con China. China, ahora mucha gente se dice que está sufriendo una crisis similar a la que tuvo Japón en los 90, con esa burbuja inmobiliaria que está sufriendo, pero mira Japón en rojo, es que el estancamiento es tremendo, desde los 90 hasta 2023, este gráfico es de 2024 actualizado. También podéis ver India como país emergente, pero es tremendo, ¿no? Este estancamiento realmente sería algo a estudiar. Realmente los economistas sí que hemos hecho mucho. Hemos tratado de estudiar mucho el país nipón. Nosotros además hemos tenido siempre inversiones, somos un mercado que nos ha gustado mucho. Japón, y a mí, a nivel de política monetaria, que me considero un claro fanático, ¿no? Me gusta muchísimo, leo muchísimo sobre teoría, plomería monetaria. Claro, Japón tiene mucho que ver en ello, ¿no? Se creó la burbuja, se hinchó la burbuja al calor de los tipos bajos. Luego además no olvidéis que Japón fue el primer país en implantar las políticas de quantitative easing, ¿vale? Las compras de activos por parte de los bancos centrales. Bancos centrales imprimen reservas y con ello compran activos a los bancos para limpiar su balance, ¿no? Con eso se expande mucho la base monetaria, que no la oferta monetaria. Y bueno, luego Occidente, en Estados Unidos y Europa, a partir de la gran crisis financiera, también han aplicado estas políticas que salieron como algo excepcional y se han convertido en algo totalmente estructural, ¿no? Como cualquier medida implantada por los políticos. Pero Japón siempre ha sido como el ingeniero financiero, el que ha ido aplicando este tipo de políticas no convencionales. Primero, ha tenido un tipos prácticamente a cero, los tipos cero durante muchísimo tiempo, y esto pues acaba zombificado su economía. ¿Qué pasa con los tipos cero?
que permite que haya proyectos de muy bajo valor añadido, de muy bajo rendimiento, que subsisten porque realmente el dinero es gratis y por lo tanto se pueden refinanciar su deuda, insisto, sin generar rentabilidad. A lo poco que suben un poco los tipos de interés, todas las empresas van quebrando. Pero Japón se niega, ¿no?, a desarrollar esa purga económica, lo que Schumpeter, como decía austríaco, llamaría la destrucción creativa, que desde mi punto de vista es necesario cada X tiempo para eliminar los proyectos que no son rentables o no serían rentables en un entorno normal de tipos de interés naturales, lo son solo de forma artificial con el crédito barato. ¿Y para qué? Para liberar factores productivos que son finitos, no lo olvidemos, los factores productivos también hablamos de trabajadores, y que esos factores productivos se liberen y vayan a proyectos que sí son rentables de cara a un nuevo ciclo de expansión. Esto es lo que dice la teoría. Japón se ha negado a aplicarlo y ha caído, como digo, en este estancamiento económico del que ahora mismo no es capaz de salir. Pero es curioso porque el Banco Central sigue aplicando, bueno, con el gobierno de Kuroda, que fue la anterior gobernadora, esta Ueda en el Banco Central, antes era Kuroda, se negaba a subir los tipos de interés. También es un país muy endeudado, hemos hablado de ese, bueno, pues tremendo ratio deuda sobre PIB del 250%, cuantas subidas de tipos de interés, claro, se chupan mucha parte del presupuesto fiscal. Entonces tratan artificialmente de mantener los tipos bajos. También hacen control de la curva, que es una política que solo aplica a Japón, que evitan que el bono soberano a 10 años supere X rendimiento. Al principio tenían el 0,25, luego subieron al 0,50, al 1%, y todos los bonos que salen por encima de ese precio lo compra el propio Banco Japón. Entonces controlan la curva, ¿verdad? Para que no haya sustos. A pesar de todo eso, el mercado acaba venciendo simplemente al intervencionismo, ¿no? Desde mi punto de vista, todas estas políticas ultra expansivas, mal llamadas ultra expansivas, porque veis que expansión no hacen nada, el estancamiento es tremendo, ahí lo estáis viendo a nivel de PIB, pues han llevado a Japón a este entorno. De hecho, es el concepto de zombificación, haciendo un poco analogía a los zombies, que son como muertos vivientes. Japón a día de hoy es un muerto viviente, no acaba de morir, porque el país más o menos no ha colapsado. De hecho, bueno, estuvo, ya sabéis, mi compañero y el compañero que tenemos en Trading Pro, mi hermano Álvaro Sauti en Japón este fin de semana, y la calidad de vida ahí es muy buena. Esto no hay que negarlo, evidentemente, pero desde luego sí está viendo cómo otros países le están pasando por todos lados. Por ejemplo, Alemania a nivel de PIB ya le pasó el año pasado, ¿no? Ya le superó como la tercera economía del mundo. ¿Cómo corregir? Pues desde mi punto de vista es imprescindible que vayan a la normalización de la política monetaria, evitar ese dinero gratuito que, insisto, acaba zombificando la economía. Y para eso necesita, pues quizá, una ortodoxia desde el lado de la banca central, que creo que Ueda está tratando poco a poco, el nuevo gobernador, de ir aplicando. Bien, así que vamos a ver si en un futuro pueden salir, ¿no?, de este agujero en el que está viviendo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, hemos visto esa expansión monetaria, ¿verdad? La flexibilización cuantitativa, que por cierto es lo que está haciendo Occidente. Por eso decía que esto que estamos viendo ahora mismo es lo que podemos tener en Occidente. Europa ya lo estamos viviendo, estancamiento secular, y Estados Unidos en próximas décadas. Lo que Japón inició en los 90 es lo que podemos empezar a estar iniciando en Europa ahora mismo. Es decir, que desde 2025 a 2050 estemos también en una especie de camino de estancamiento, de poco crecimiento, de baja productividad, porque hemos aplicado exactamente los mismos errores, los mismos que ha cometido Japón. Y eso que les tenemos cerca, es un país, bueno, pues con que tenemos buenas relaciones, bueno, pues los mismos errores, tremendo, El ser humano, ya sabéis que es el único animal que tropieza pues hasta 2000 veces con la misma piedra. Bueno, aquí tenéis bancarrotas, esto es lo que os comentaba. Japón, bueno, pues intervencionismo estatal también, mercantilismo, lo que hizo es evitar que, bueno, pues que quebraran muchas empresas. Vamos a ponerlo estas son las bancarrotas, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Cómo pues, les rescató constantemente, ¿no? Y fijaos cómo se ve muy bien el estancamiento que tiene, aquí lo veis en grande, las bancarrotas en Japón. Fijaos cómo nunca hemos tenido pues, una purga, una destrucción creativa, ¿no? De muchas empresas, ¿verdad? Que se eliminen, los malos actores que llamo yo, y que dejen paso a los buenos. Entonces, al final es el libre mercado, ¿no? Suena duro, pero es como una economía dinámica, tiene que ir creciendo, ¿no? Y bueno, pues se ha mantenido, como digo, anestesiada, como en coma, asistido, ¿verdad?, por un gobierno que a través de la política fiscal ha sido tremendamente intervencionista, y desde luego por un banco central que a nivel de política monetaria ha sido también muy intervencionista. Todo esto es el riesgo moral que se llama, ¿no? Si tú, bueno, una empresa que no hace beneficios, que es rescatada, tienes poco incentivo para generar beneficios, hacer las cosas bien, ¿verdad?, a costa de obtener potencial menos rentabilidad. Esto es la famosa privatización de beneficios y socialización de pérdidas. Esto es lo que ha hecho Japón en las últimas décadas. Evidentemente, pues ha generado, ya veíamos, ese estancamiento a nivel de PIB. Bancarrotas, ahí lo tenéis, se ve muy bien, ese flat, ¿verdad?, que evita esa purga creativa.
cualquier economista austriaco tiene que estar en contra, evidentemente, de todo esto. No vamos a pasar a la siguiente imagen, seguimos avanzando en esta conexión macro. Nos quedamos en Japón, vamos a hacer un retrato de esa economía, lo ponemos ahí en pantalla. Y fijaros, claro, a nivel de deuda, esto es otra de las características, ¿no? ¿Cómo es posible que un país con un 250% de deuda sobre PIB, que es un ratio salvaje, no colapse, no haya una crisis de mercado de crédito, ¿no? Un default, por ejemplo. Bueno, en primer lugar es la diferencia entre Japón y otras economías, es que Japón prácticamente no tiene acreedores extranjeros. Toda la deuda la tiene el sector doméstico, la tienen hogares y bancos japoneses. No le presta, porque tiene un sector, un comercio exterior muy fuerte, ¿no? Suele tener superávit comercial y por lo tanto realmente toda la deuda, insisto, está dentro, está en casa, ¿no? Entonces creo que esto es algo más sostenible, no digo que sea bueno ni mucho menos, pero lo hace más sostenible. El gran problema, cuando un país tiene mucha deuda, es tener acreedores extranjeros, ¿no? Tú emites bonos y, por ejemplo, España, en la crisis del año 2008, lo compraban los franceses, los alemanes, y eso evidentemente empieza a generar más problemas. Estados Unidos más de lo mismo, muchos de los que compran, los que financian al gobierno estadounidense es China, es Arabia Saudí, es el propio Japón. Entonces, en la composición de la deuda tienes acreedores extranjeros. Japón no. Japón, toda la deuda la tienen en casa. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Aquí está la distribución de ese 250% de deuda. ¿Quién son los tenedores? Pues aquí veis, el gran quesito lo copa el Banco de Japón, que es el hedge fund más grande del mundo. Ahora lo comentaremos, pero ahí también tenéis los bancos privados, tenéis los planes de pensiones, tenéis también, por supuesto, hogares, ahí lo veis con 1,3. Bueno, en general, instituciones financieras, también el shadow banking, pero Japón es dentro de casa. Y sobre todo aquí el papel del Banco de Japón, que como digo, pues es el principal hedge fund del mundo. Yo así lo llamo porque el Banco de Japón no solo es que compre toda la deuda que emite el propio gobierno. Estos son dos bolsillos del mismo pantalón. Realmente estás monetizando deuda. Esto es, para mí, una salvajada. Y esto además es lo que cuento en el vídeo de respuesta a Daniel Baeza y Gustavo Martínez. Lo tenéis en el canal, si alguien lo quiere ver. Un poco porque creo que monetizar deuda del Banco Central es una salvajada tremenda. Ahí lo podéis, lo vamos a dejar el link también en la caja de comentarios, pero ahí podéis ver un poco mi postura de poder consigo que es una bandera roja tremenda. Bueno, ahí lo tenéis, el Banco de Japón en general, que no solo compra deuda, sino también, por ejemplo, es propietario de más de la mitad del Topix y del Nikkei. Es decir, aparte compra directamente acciones. Esto también ha sido el primer banco central en hacerlo junto al de Suiza. De Suiza por lo menos compra acciones de fuera de Suiza, no de Suiza, pero aquí la intervención en la economía es tremenda. Oye, yo compro acciones de esta compañía, también compro bonos corporativos de esta compañía y esta no. Es decir, aquí estás eligiendo a dedo a qué compañías ayudar y a cuáles no. Hombre, es que aquí la intervención es tremenda. Esto, repito, es un mercantilismo de libro. Contra lo que luchaba ya en su día, hace siglos, el bono de Adam Smith. Bueno, es que a día de hoy lo estamos viendo, siglo XXI, en manera de todas las economías occidentales del mundo. Bueno, tremendo. Pero el hecho de que la deuda la tengan los propios japoneses, que son muy ahorradores, bien, tienen una alta demanda de dinero, pues hace que esto no colapse. Ahora bien, el día que los japoneses desahorren, yo creo que va a haber una hiperinflación de libro. Pero bueno, mientras tenga esa cultura muy ahorradora, es una población muy envejecida, pues de momento creo que se puede sostener, aunque claro, es muy frágil todo, ¿no? Vamos ya con la siguiente imagen, seguimos avanzando, vamos con la cuarta y bueno, vamos a acabar ya, como veis, no es muy positivo lo que hay que decir de la economía de Japón, pero insisto, de momento se sostiene, ¿no? Y esto, aquí veis un poco el primer banco central en aplicar las políticas de QE. Hoy en día es una palabra que todos los economistas conocemos, los quantitative easing, pero fijaros, aquí, esto recuerdo, año 2002, voy a ponerlo en grande para que lo veáis un poco la estructura de lo que es un QE, imagino que muchos ya lo sabéis, ahí tenéis al Banco Central, crea reservas, el Banco Central compra bonos del gobierno, aunque también hay otros productos, pero bueno, en general compra casi todos bonos soberanos. Pues eso hunde los tipos de largo plazo. Si tú compras, por ejemplo, bonos de 10 años, pues lo que haces es generar mayor demanda, ¿no?, artificial de esos bonos y elevas el precio y hundes el rendimiento, ¿no? Eso también, a priori, la idea es que genere un ciclo de endeudamiento, es decir, si bajan los tipos de interés, alimentas la demanda de crédito, ¿verdad? Y con eso pues expandes la economía. Es un poco la idea que tuvo Richard Werner, que fue el padre de los QE, y que fue Japón el primer país en aplicarlos. Bueno, pues todo esto no ha sucedido, porque como veis, de estímulo económico, nada de nada. Bien, o sea, no se ha conseguido para nada. Yo siempre digo lo mismo, las QE alimentan la oferta de crédito porque limpian el balance de los bancos, pero realmente para que alimente la demanda de crédito tiene que haber alguien, la ciudadanía, que se quiera endeudar. Y eso realmente el Banco Central no puede controlar. No te puede obligar a ti y a mí a
a que nos endeudemos. Eso dependerá si hay apetito por el riesgo, si hay un desapalancamiento privado o no, si hay oportunidades de inversión. Entonces, claro, ahí, por mucho que tú incentives la oferta de crédito, que los bancos quieran prestar, si la sociedad no se quiere endeudar, pues oye, aquí has llegado, no hay mucho más que hacer. Entonces, hemos visto cómo los QEs, realmente en Occidente se ha visto más de lo mismo. No han generado ese estímulo que la idea, a nivel teórico, se esperaba. Yo no quiero decir que esto no genere inflación o que no pueda generar estímulo económico. Desde luego, de momento, no lo ha logrado, ¿eh? Entonces, sabéis que hay muchas más variables que influyen en todo esto, pero desde luego, los QE, a día de hoy, han sido más una política de rescate bancario que otra cosa. Bien, vamos ya con la última de las diapositivas, y para mí, otro de los grandes problemas de Japón, que es la demografía, ¿no? La población, una pirámide totalmente invertida, y que le tenéis. Vamos a poner en grande para que lo veáis. Japón es un problema. A ver, más del 30% de la sociedad en Japón tiene más de 65 años. Más del 30%, ¿eh? Esto es una salvajada. Es la población más envejecida. Claro, esto es poca inversión, poco riesgo, poco emprendimiento y además pues mucho coste público, ¿no? Por todo el tema de la sanidad, las pensiones, etcétera, etcétera. Es una bomba de relojería esto, y, ojo, no es una cosa exclusiva de Japón, pero quizás es el país con más problemas. Además, aquí lo veis, la pirámide invertida es clara, lo tenéis separado entre hombres y mujeres, pero bueno, es prácticamente lo mismo. 30% de la población, es una barbaridad, con más de 65 años, que ya no generan rentas, sino que, entre comillas, a nivel económico hablaríamos de pasivos para el Estado, no activos, y además una población que no acepta mucha inmigración. Es verdad que esto lo están queriendo cambiar, porque, claro, ven las orejas al lobo, ¿no? Una población muy cerrada, con sus costumbres. Estados Unidos, por ejemplo, que también tiene, pues ese... Bueno, en general en todo el mundo, ¿no? Tiene ese problema demográfico, salvo Israel y alguna otra economía que bueno, pues genera mucho nacimiento. En el resto del mundo se está envejeciendo la población y claro, y cada vez nacen menos niños, ¿no? Insisto, problema muy gordo, pues hay algunos países como Estados Unidos que lo cubren, ese problema, pues con inmigración más cualificada. Es que Japón, como se niegan a recibir inmigrantes, pues oye, el problema, claro, les va estallando, y bueno, ahora parece que quieren cambiar las cosas, pues los nuevos... las élites que llevan ahora las autoridades centrales, tanto a nivel de gobierno como Banco Central, parece que quieren cambiar un poco la dinámica. Pero claro, si juntamos todo lo que hemos visto de políticas intervencionistas, del Banco Central de Japón, el yen, la apreciación brutal del yen que ha tenido, ¿no? Y a todo esto una demografía explosiva, pues oye, el cóctel no es el mejor. Bueno, pues todo esto que hemos visto es lo que está copiando ficha tras ficha Europa. Es que no podemos mirarnos en otro mejor espejo, ¿no lo hay? ¿Acaso? Tremendo, ¿no? Claro, esto es lo fácil, ¿no? Al final el político lo que busca es esto, es la dependencia pura y dura para justificar su existencia, ¿no? Y en eso estamos. Por desgracia, nos estamos mirando en el peor de los espejos. Ahora sí, con esto acabo. Espero que os haya gustado este retrato, esta radiografía que hemos hecho de una economía como la japonesa. ¿Qué opináis? Por supuesto, lo podéis dejar en los comentarios. ¿Qué soluciones veis a todo esto? Y si queréis que Europa, por desgracia, Occidente, va a ir al mismo camino. Os mando un fortísimo abrazo, amigos. Chao, un besazo. ¿Qué mercado?